A pesar de que pueden haber pruebas o pudieron haber surgido pruebas durante este año y se van a seguir presentando, debemos tener la plena seguridad, la plena convicción de que el Señor tiene control de todas las cosas, de su soberanía, ¿no? Y debemos recordar que para que ese resultado de lo que hacemos redunde en bendición para nuestras vidas y para las personas que queremos alcanzar, debemos tener presente siempre a Dios y su voluntad. Sin embargo, hacer las cosas bien y hacer la voluntad de Dios no siempre va a traer prosperidad terrenal, por decirlo así. No siempre es así como quizás enseñan algunos, de que vamos a prosperar siempre económicamente o que el Señor nos dará esto, nos dará lo otro. No siempre es así, aunque Dios es Dios y puede hacer lo que Él le plazca con cada uno de nosotros y en la vida de cada uno de nosotros. Su propósito no es ese. Como bien sabemos, fuimos creados para la más y gloria de su nombre y muchas veces Dios usa esas situaciones difíciles para que podamos conocerle más y mejor. El mensaje que quiero compartirles esta mañana tiene mucha relevancia y porque evidentemente es palabra de Dios y su palabra es viva, es eficaz, ¿verdad? Y vamos a ver un poco cómo esta palabra puede ayudarnos a entender que a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de los momentos difíciles, el Señor allí tiene propósito con cada una de las cosas. Sabemos que el Señor usa todas las cosas para bien. Es por ello que quiero que hoy me acompañen al libro de Santiago y antes de ir a los versos específicos que tocaremos esta mañana, vamos a ver un poco el contexto de ese libro, el cual nos exhorta a consolidar nuestra ética cristiana. Y me gusta mucho el libro de Santiago porque es un libro muy directo y claro al decirnos ciertas cosas que les aseguro que hoy día nos metería en muchísimos problemas. Ahora bien, el libro de Santiago bosqueja el caminar de la fe a través de la religión verdadera, como nos lo refleja el capítulo 1. También nos bosqueja el caminar en la fe verdadera, en el capítulo 2. Y el capítulo 3 hasta el versículo 12, perdón. Y a partir del versículo 13 del capítulo 2 y hasta el final del libro, nos habla del caminar en la fe a través de la sabiduría verdadera. Entonces, tenemos que a manera general este libro nos instruye en la fe a través de la religión verdadera, a través de la fe verdadera y a través de la sabiduría verdadera. Por otra parte, este libro contiene un extraordinario paralelismo con el Sermón del Monte enseñado por Jesús en Mateo 5, 6 y 7. Y Santiago comienza este primer capítulo describiendo los rasgos generales del caminar en la fe. En el capítulo 2 y al principio del capítulo 3, él habla sobre la justicia social y da un discurso sobre la fe en acción. Luego compara y contrasta la diferencia entre lo que es la sabiduría terrenal y la sabiduría que proviene de lo alto. Y nos pide alejarnos del mal y acercarnos a Dios. También hace una fuerte reprensión a los ricos que acumulan riquezas de manera egoísta o con propósitos egoístas y a aquellos que se creen autosuficientes. Pero finalmente él termina animándonos a ser pacientes en el sufrimiento, orando y cuidándonos unos a otros, reforzando nuestra fe a través del compañerismo sincero, sin hipocresía. Me parece redundante, ¿no? Pero sincero y sin hipocresía. Su exhortación es a obrar conforme a la fe en Jesús. Al ser salvos, obramos para bien, o hacemos buenas obras, o como bien lo digo repitiendo constantemente, la obra no produce salvación, sino que la salvación produce buenas obras. Y finalmente, termina animándonos a ser pacientes en el sufrimiento, orando y cuidándonos unos a los otros, como les vengo diciendo. El tema principal del capítulo 1, el cual es el que estaremos meditando hoy, trata sobre la prueba de nuestra fe. El cristiano con una fe firme tiene la convicción de que está seguro en las manos del Señor. Y esta es una afirmación que hace constantemente el apóstol Pablo y aquí para apoyarnos tenemos un versículo que es en 2 de Corintios 4, versículos 17 y 18. 2 de Corintios 4, 17 y 18 dice Pablo aquí a los Corintios: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Ahora bien, cuando leemos el versículo 1 de este primer capítulo de Santiago, podemos ver la situación por la que estaban pasando los lectores originales, y es que se estaba dirigiendo en el capítulo 1, versículo 1, vamos a ver, para no inventármelo, aquí está. Sí, capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y el Señor de Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Están dirigidos estas personas o estos judíos que están siendo perseguidos por su fe. Y son dispersados, son execrados de la sociedad judía precisamente por creer en Jesús. Estaban pasando por situaciones difíciles y se estaba poniendo a prueba su fe. Sin embargo, a pesar de las pruebas y las dificultades que estaban pasando, Santiago les va a recordar sus responsabilidades hacia Dios y hacia el prójimo, ya que ellos deberían de ver sus circunstancias difíciles como una gran oportunidad para poner a prueba todo lo que creen y todo lo que profesan. Esto incluía su vida íntima y su vida relacional con los demás. No se trata solo de un mero cumplimiento religioso, esto iba más allá de la mal usada intencionalidad. Esto apuntaba a un sentir real y sincero, el cual era producto de la plenitud de su fe. En este primer capítulo, Santiago nos muestra que por medio de la fe verdadera podemos estar seguros de tres cosas a la hora de la prueba. Y la primera cosa es que podemos estar seguros de los propósitos de Dios. La segunda cosa es que podemos estar seguros de la bondad de Dios. Y la tercera cosa es que podemos estar seguros de la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a ver cómo la fe verdadera nos permite estar seguros de los propósitos de Dios aún en el momento de la prueba. Y esto es muy relevante para nosotros que estamos intentando avanzar como ministerio, porque ciertamente hay pruebas, se están pasando por pruebas de manera individual o colectiva, como sea, y van a haber pruebas, y aún así todas estas pruebas, independientemente de lo que suceda, estas pruebas tienen propósitos en el Señor. Así que es importante entender que a pesar de las situaciones difíciles, los propósitos del Señor están garantizados cuando andamos en orden con el Señor, obviamente. Y es por ello que hoy estaremos viendo lo que dice Santiago en el capítulo 1, y vamos a leer un poco desde el versículo 2 hasta el versículo 8, Santiago 1, del 2 al 8. Dice la palabra así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidad a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como creyentes, podemos hallar seguridad en los propósitos de Dios, y podemos hallar seguridad en los propósitos que tiene Dios detrás de cada una de las pruebas. Por lo que nada ocurre en esta vida a los que aman a Dios, sí que redunden bien, y se nos viene siempre a la mente ese versículo famoso, el cual encierra este primer encabezado de esta sección, y es que no hay casualidades en la vida de los que aman a Dios. O sea, todo está ordenado para bien. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Hermanos, como iglesia somos llamados a un propósito, somos llamados a una acción, somos llamados a hacer algo. La Biblia constantemente nos da exhortaciones a que actuemos de tal manera que sea Dios glorificado y que su iglesia sea edificada. Si lo que hacemos es contrario a la edificación de la iglesia, si lo que hacemos es contrario a la edificación del cuerpo de Cristo, si lo que hacemos no ayuda a los propósitos del Señor, estamos mirando en la dirección contraria. Por eso es que es importante constantemente reevaluarnos, autoexaminarnos y ver si lo que estamos haciendo, diciendo, dejando de ser, realmente glorifica a Dios. Cuando algo glorifica a Dios, es públicamente bueno.
ante los ojos de los cristianos. Ante los ojos del mundo, las cosas que son buenas para el Señor van a ser tropiezos, van a ser anticuadas, van a ser malas. Entonces, si repetimos y reiteramos acciones del mundo, evidentemente estamos siendo tropiezos para la obra del Señor. Y ese no es el propósito de la iglesia, ese no es el propósito de ninguno de nosotros como cristianos. Nuestro propósito es andar conforme al llamado que el Señor nos ha hecho. Ahora bien, en el versículo 2, cuando Santiago dice, tened por sumo gozo, está animando a sus lectores a que evalúen su forma de ver las pruebas. Exhorta a los creyentes a desarrollar una nueva y mejorada actitud que consideren dichas pruebas desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del hombre. Santiago quiere que los creyentes sepan que deben esperar diversas pruebas en la vida cristiana. Es por eso que debemos estar preparados y que no nos tomen desprevenidos cuando una prueba repentina nos sobrevenga. Las pruebas forman parte de la vida de todo ser humano y aún más en la experiencia cristiana. Jesús dijo a sus discípulos, en este mundo tendrán aflicciones. Juan 16:33, si mal no recuerdo. Y siendo sinceros, por lo general, una prueba no es motivo de gozo. Nadie se goza en la prueba. Por lo general. Es por ello que sin duda alguna Santiago no está sugiriendo de ninguna manera que busquemos las pruebas o que busquemos las dificultades. Tampoco debemos suponer que las pruebas son agradables, ni él nos lo está diciendo en su enseñanza. Las pruebas son difíciles y dolorosas. No obstante, existen con un propósito. Las pruebas tienen el potencial de producir algo bueno en nosotros y por esta razón son una oportunidad para expresar el gozo. Pues sabiendo que hay un panorama más amplio que ese panorama negativo y limitado con el que podemos humanamente ver las cosas, en medio de la prueba podemos hallar el gozo que solamente el Señor por medio de su palabra nos puede dar. Y aunque el gozo es contrario a nuestra reacción normal ante la prueba, Santiago nos insta a trabajar para cambiar nuestra actitud frente a los problemas, pasando del temor a la esperanza real, a la fe y a la confianza e incluso al gozo. Fíjense que Santiago no se limita a decir tener por gozo, sino que dice tener por sumo gozo. Es decir, podemos considerar las pruebas y las tribulaciones como un gozo puro, auténtico y absoluto. A menudo vemos las pruebas bajo una luz negativa o asumimos que el gozo no puede existir dentro de la prueba. Peor aún, he escuchado incluso decir a algunos que todo aquel que pasa por tiempos difíciles es porque está pagando algo, pero eso no es así, no siempre es así, porque basta con ver cómo Pablo nos describe sus sufrimientos de 2 Corintios 11, 16 al 33. Si los leemos podemos ver que era inevitable en la vida de Pablo y que era allí en esa debilidad donde el Señor se hace manifiesto su poder. Hermanos, las pruebas para los que aman a Dios, y escuchen bien, para los que aman a Dios y quieren andar en la voluntad de Dios, son realmente oportunidades para crecer, para madurar y para gozosamente buscar la semejanza a Cristo. Un caso palpable del matrimonio. Los que estamos casados sabemos que la vida matrimonial no es nada fácil. Cuando te casas viene el combo, en ese combo vienen los retos, vienen los momentos no agradables, pero a pesar de eso, si te casas siguiendo el orden de Dios, y eso es importante, siguiendo el orden de Dios, tendrás esa persona que Dios ya determinó de antemano que estaría en tu vida. Y esa persona pasará a ser tu complemento, porque son yugos iguales y juntos superan dificultades. Y cuando estás derrotado, cuando estás incluso en una situación en la que muchos te dan la espalda, siempre estará esa persona ahí consolándote, esa persona apoyándote, animándote, importante también, exhortándote cuando metas la pata. Y es ahí con un sumo gozo que podemos ver cómo el Señor nos provee de esa persona capacitada con el Espíritu Santo, como estamos en orden siendo cristianos, ¿verdad? La que nos puede ayudar a seguir adelante. Porque al estar los dos en Cristo, seremos, como dice su palabra, cordón de 3 hilos. Cuando nos casamos en Cristo, maduramos y crecemos como cristianos. Como esposos, como padres en su momento y como hijos, porque cuando somos padres aprendemos a ser mejores hijos. Es por medio de esas dificultades que Dios perfecciona nuestro carácter. Es por ello que la segunda cosa que podemos ver es que las pruebas
perfecciona nuestro carácter. Y eso lo vemos en el versículo 3. En el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En una que otra ocasión he escuchado que nos pasábamos pidiéndole paciencia al Señor. Señor, dame paciencia. Pero sabemos que la palabra misma dice que la paciencia es el producto de la prueba. Entonces, cuando pedimos paciencia, lo que estamos pidiendo de manera indirecta es prueba. Cuando pedimos, Señor, danos paciencia, no hay manera de saber si tenemos paciencia si no nos sometemos a la prueba. Entonces, lo que tenemos que pedirle al Señor es fortaleza, dominio propio, para que podamos soportar esa prueba y la paciencia sea ejercitada. Entonces, vemos en versículo 3 claramente que nuestra fe es probada en nosotros. Y cuando la fe es probada en nosotros, produce paciencia. Entonces, Dios quiere perfeccionar la paciencia en nosotros. Las pruebas son como los desafíos en el entrenamiento de un deportista. Cuando hacemos deporte, desarrollamos resistencia física, desarrollamos fortaleza. Y si nunca tuviéramos que enfrentarnos a las dificultades, nuestro carácter no se pondría a prueba ni se desarrollaría ese carácter cristiano. Consolamos porque Dios nos consuela. Animamos porque Dios nos anima. Nos guía, nos da valor. Y porque sentimos su amor en medio de un mundo donde la maldad abunda, es que nosotros podemos dar amor. Las pruebas desarrollan ese músculo espiritual dándonos vigor y resistencia para mantenernos en nuestro andar con el Señor. Es como quien dice el combustible para seguir andando en esta carrera de la fe. Romanos 5:1-5 dice, Romanos 5:1-5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Eres cristiano? Tienes al Espíritu Santo. Por lo tanto, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Y ese es el único motivo que necesitamos, o mejor dicho, que necesitamos para que la esperanza esté por encima de las dificultades de la prueba. A tal punto que con paciencia esperemos que Dios se glorifique en medio de esas dificultades. Cuando estamos pasando por una situación que nos afecta, no podemos reaccionar de la misma manera que reaccionaría una persona del mundo que no conoce a Cristo ni tiene el Espíritu Santo en su corazón. Los frutos del Espíritu, recordemos, los frutos del Espíritu son muy importantes. Esos frutos no son a petición nuestra. Esos frutos el Señor los ha puesto en nuestro corazón. ¿Los tenemos allí? ¿Los tenemos adormecidos? Sí. ¿Los podemos activar? Sí. ¿Cómo hacemos? Vámonos a las disciplinas espirituales. Oremos. No es la cantidad de oración que tengamos, sino es la calidad de la oración que tengamos. Oraciones sinceras. Y por eso, qué importante, yo no tenía presente eso, qué importante lo de la oración de acción de gracia. Porque muchas veces nos enfocamos más en pedir que en agradecer. La palabra dice, busquemos las cosas de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Agradezcamos. ¿Hay que pedir al Señor? Sí, claro que sí, pero nuestras oraciones, yo creo que el 90% son peticiones y el 10% son agradecimientos. Como que si son más las necesidades que las bendiciones que el Señor nos ha dado. Olvidando todas aquellas otras que damos por sentadas. Entonces, es importante eso. Así que mis hermanos, por medio de las pruebas, aprendemos a depender de Dios y a confiar en Él. La fe que se pone en prueba se convierte en fe genuina, en fe sólida, en fe inquebrantable. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:6-7. 1 de Pedro 1:6-7. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. 1 de Pedro 1:6-7. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se purifica con fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro,
al ser purificada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se manifieste. Este pasaje nos recuerda que Dios también utiliza las pruebas para disciplinarnos. Las pruebas ayudan a limpiar nuestras deficiencias espirituales y a madurar en nuestra fe. Propician el gozo porque producen santidad en la vida de los creyentes firmes. Es por ello que los apóstoles nos animan a aceptar las pruebas no por lo que son en el momento, sino por el resultado en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. En Génesis 37, cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo, José no podía imaginar el hermoso resultado que Dios lograría a través de todos estos sufrimientos y perseverancia en Egipto. Después de su calvario por culpa de la mujer de Potifar, José pasó largos años olvidados en la cárcel. Finalmente el plan de Dios se cumplió. José fue promovido a la segunda posición más poderosa sobre Egipto. Y a través de muchas pruebas José aprendió a confiar en Dios. No solo rescató a su familia, a la nación de Israel del hambre, sino que también salvó a Egipto. Después de salir victorioso de las pruebas, José comprendió el buen propósito de Dios en todo lo que había soportado y fue capaz de ver la mano soberana de Dios en todo ello. Muchas veces podemos perder la paz a causa incluso de enemigos ocultos, pero cuando entendemos que no pecan contra nosotros, sino que contra Dios y contra su obra, podemos descansar y hacer nuestras las palabras de José dichas a sus hermanos en Génesis 50:20, que dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Me gusta mucho esta traducción que dice así: ustedes propusieron hacer mal a mis espaldas, pero Dios dispuso todo esto para bien, pues me puso aquí para que su obra fuera hecha. Yo no sé por lo que está pasando individualmente cada uno de ustedes, yo sí sé por lo que estoy pasando individualmente, pero quiero que sepan que Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros, sigue trabajando en nuestros corazones. Solo tenemos que tener paciencia, buscar comunión con Él, apartarnos de lo que le desagrada y confiar en sus propósitos. Y son 3 palabras: paciencia, comunión y confianza. Es lo que necesitamos: paciencia, comunión y confianza. En el versículo 4 dice: mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así como José, podemos obtener madurez y experiencia si nos mantenemos firmes y obviamente perseverantes en las pruebas. En otras palabras, Santiago 1:4 dice que el creyente que persevera en las pruebas desarrolla madurez espiritual. Los cristianos que enfrentan pruebas con una perspectiva gozosa, confiando en la soberanía de Dios y en su propósito, pueden desarrollar madurez espiritual. Estarán equipados con todo lo que necesitan para enfrentar las tribulaciones que han de venir y con la ayuda de Dios superar esas pruebas. Pero algo indispensable, y es que si queremos tener gozo en las pruebas, debemos ver las pruebas y debemos ver las dificultades con los ojos de Dios, con los ojos de la fe y a la luz del buen propósito del Señor. Pero ¿será acaso que por sí solo podemos lograrlo o necesitamos ayuda? ¿De qué manera podemos lograr adoptar esa actitud de sumo gozo en medio de las pruebas? Eso es importante. ¿De qué manera podemos? Y eso nos lo responde Santiago mismo en el versículo 5 al 8 y nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La sabiduría de la que nos habla este pasaje es la sabiduría divina. Y Santiago para sabiduría utiliza la palabra griega Sofía, la cual es usada aquí en este mismo sentido
al igual que en el Antiguo Testamento, y se refiere a lo que Dios ha revelado acerca de su voluntad para el ser humano, por lo que se refiere a la sabiduría divina. El pastor con que trabajo define la sabiduría como la inteligencia puesta en práctica. Y es una acertada definición porque la sabiduría denota un orden fijo al cual el hombre sabio somete su vida. El Nuevo Testamento a menudo se refiere a la sabiduría como un regalo del Espíritu Santo y algunas veces es identificada con el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, el cristiano sabio, el que ve la vida a la luz de la Biblia, está constantemente siendo alimentado por la sabiduría soberana del Señor. Y aquí nos exhorta a que si no entendemos o se nos dificulta ver las cosas con una perspectiva divina, le pidamos a Dios que nos capacite para entenderlas. Muchas veces, a pesar de que hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestra condición caída no nos permite ver con claridad ciertas cosas. Lo que nos dice que a pesar de ser cristianos, en ciertas ocasiones carecemos de la sabiduría o adormecemos ese don de Dios, ese don del Espíritu. Y aquí nos exhorta a que pidamos al Señor. Yo creo que indistintamente que detectemos que nos falte sabiduría, debemos ser conscientes de que siempre nos falta sabiduría, porque no la tenemos a plenitud. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas, si hay que pedirle algo al Señor, como nos gusta pedir, yo creo que lo que deberíamos sí ser persistentes en pedir al Señor constantemente es sabiduría, para todo, en el ámbito laboral, ministerial, familiar, para todo, toda decisión, toda acción, toda palabra, todo juicio, todo. Primero, ponerlo en las manos del Señor y que Él, por medio de su sabiduría, nos guíe para hacer lo correcto. El mismo Pablo hace mención de eso en la conocida preeminencia del amor en 1 Corintios 13, 1 Corintios 13 al 12, dice que ahora vemos como por espejo y conocemos en parte, pero luego tendremos pleno conocimiento de las cosas cuando seamos glorificados. Sabiduría es ver la vida de manera realista desde la perspectiva de Dios. Ahora bien, para aclarar ciertas inferencias pseudoteológicas, este versículo leído desde su contexto, lo que Dios promete aquí en este contexto es la habilidad para ver la importancia de soportar las pruebas y perseverar en ellas fielmente. Es decir, cómo nos conducimos y cómo actuamos en medio de las pruebas. Porque en las pruebas, en las dificultades, actuamos mal. Solemos actuar carnalmente. Y ahí es donde necesitamos la sabiduría del Señor para actuar conforme a su palabra y que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos. Por eso digo que la sabiduría es ver la vida de una manera realista desde la perspectiva de Dios. El versículo 5 nos habla de pedir sabiduría. El versículo 6 nos hace hincapié de que la misma debe pedirse con fe. Y en la Escritura, pedir con fe siempre significa una de dos cosas. Creer que Dios hará lo que ha prometido o, si Él no lo ha prometido, creer que puede hacer aquello que le pidamos. Ahora bien, ¿cómo nos habla Dios de manera segura? ¿Por medio de qué nos habla el Señor? Por medio de su palabra. ¿Y de qué manera podemos nosotros comunicarnos con Él? Por medio de la oración. Y la fe es la que garantiza que nuestra oración sea efectiva. No en el sentido de que vaya al Señor a cumplir nuestras demandas, sino en el sentido de que la misma llegue al trono de su gracia. La falta de confianza en la fidelidad o en el poder de Dios manifiesta una falta de estabilidad en la vida del creyente. Santiago comparó al cristiano inconsistente con ondas del mar, ya que un cristiano que no se somete a la voluntad de Dios o a su obra, ni la acepta, ni se goza en ella, puede ser arrastrado por el desánimo, la amargura, la depresión, y ahí es donde vienen las consecuencias mayores. Por mucho que yo me esfuerce, yo no puedo estar. Es mi deber intentarlo en el nombre del Señor. Pero los desánimos individuales de cada uno de nosotros no son responsabilidad directa mía, sino responsabilidad directa de cada uno de ustedes. Y en mi caso, no son responsabilidad del pastor al que rindo cuenta, sino directamente mía con mi relación con el Señor. Es el Señor que anima,
Es el Señor que quita la amargura, es el Señor que quita la depresión, es el Señor que evita que seamos arrastrados por esas aguas, es el Señor es el Señor que obra en nuestros corazones. Nada de lo que yo diga o deje de decir va a cambiar eso si ustedes primeramente no van a Dios. Porque es el Señor quien cambia los corazones. Tenemos una responsabilidad cuando dirigimos, y es soltar al león rugiente, como dice Manuel, la palabra de Dios. Y Él es el que va a hacer. Pero si la relación de cada uno de nosotros con el Señor no está siendo efectiva, nuestra comunión no está siendo efectiva, yo puedo pasar horas aquí hablando, leyendo la Biblia y predicando, y eso no va a hacer nada en ninguno de ustedes. Porque primeramente es la relación con Dios. Entonces, el desánimo, la palabra de Dios. Apoyo, sí, pero siempre va a ser palabra de Dios, no va a ser mis palabras. Mis palabras no van a hacer nada. Y de mi parte lo que pueden recibir es palabra de Dios, y es ella la que va a obrar. Así que es importante tener presente eso. Es por ello que nos exhorta a tener confianza y a pedir con fe. Pues nos deja bien claro en el versículo 7 que una oración sin fe no es una oración efectiva. Una oración sin fe, literalmente, mi hermano, es una pérdida de tiempo. Si usted va a orar, pero no tiene confianza de que Dios le escucha, es mejor que no lo haga. No oramos por si acaso Él nos escucha. No, oramos porque tenemos la certeza de que sí nos escucha y que en su voluntad, no en la nuestra, actuará si es su voluntad. Quien busque a Dios es necesario creer que existe, dice la palabra. Cuando lo buscamos en oración debemos creer que nos está escuchando. Por eso, Santiago hace ese claro énfasis de que debemos pedir y orar con fe. Debemos evitar ser hombres de doble ánimo, que nos menciona Santiago en el versículo 8. Ya que en este contexto el hombre de doble ánimo es aquel que confía en Dios y le obedece solamente algunas veces si le conviene, pero que no es consistente. Por lo tanto, si no es consistente, su fe tampoco lo es. En resumida cuenta, podemos ver que Dios nos puede ayudar a tener una perspectiva celestial ante las pruebas, ante las dificultades, ante la tribulación, ante cualquier cosa que nos esté robando la paz. Si se lo pedimos en oración, pero con fe, creyendo y sabiendo que Él puede hacer. Así que tengamos confianza, sabiendo que si permanecemos fieles a Dios, Él va a usar esas pruebas para ser glorificado y nosotros fortalecidos. La palabra de Dios deja claro que las pruebas en Dios son más beneficios que tragedias. Aunque en el momento vivirlas no nos parece de esa manera, debemos mantener nuestra mirada puesta en Dios, recordando tres cosas de la misma. No hay prueba sin propósito, no hay prueba sin salida, no hay prueba sin beneficio. Y no importa el nivel de la dificultad, no importa el nivel de la prueba, no importa la magnitud de tu tribulación, incluso si está atenta contra nuestra propia vida. Dice Santiago en capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que en virtud de esto, podemos hacer esta palabra dada al profeta Jeremías en capítulo 29, versículo 11. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de mal, con el propósito, con el fin de darte un futuro lleno de esperanza. Y dice, yo el Señor lo afirmo. Hermanos, debemos creerle a Dios. Si queremos seguir avanzando, debemos creerle a Dios. Debemos creer que Él tiene control de todas las cosas, que Él tiene el control de esta iglesia, que Él tiene el control de nuestra vida y que indistintamente sea lo que suceda, el Señor está allí. Pero debemos ser fieles al Señor, fieles a su obra y fieles al carácter que Él quiere que desarrollemos. Debemos entender que las dificultades las hay, pero asumirlas con sabiduría y con un corazón correcto para que la iglesia, para el cuerpo de Cristo, sea edificado. Bueno, hermanos, vamos a orar.
Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, podemos entender, mi Dios bendito, que sea cual sea la prueba, sea cual sea la tribulación, sea cual sea, Señor, la dificultad, tú estás allí, Señor, obrando, Señor. Aunque no entendamos, Señor, tú estás obrando, Señor. Aunque no lo veamos, tú estás obrando, Señor. Estas pruebas o estas dificultades, Señor, tienen propósito, Señor, porque te amamos, porque somos tuyos, porque hemos creído en ti, porque tu Espíritu Santo mora en nuestros corazones, Señor, y te creemos a ti, y creemos en tu palabra, y sabemos, Señor, que estas dificultades, Señor, tienen propósitos eternos. Y sabiendo y entendiendo, Señor, que tú estás allí en cada uno de todos estos propósitos, Señor. Podemos sentirnos seguros en tus manos, para que tú nos ayudes, Señor, a seguir transformando nuestro carácter, Señor, a ayudarnos a seguir avanzando, Señor, y que de esta manera, Señor, podamos ser obreros que quieran hacer tu voluntad, obreros que quieran representarte, Señor, donde quiera que estén, y de esta manera puedan ser luz, Señor, en medio de un mundo de tanta maldad, de tanta hipocresía, de tanta carnalidad. Señor, ayúdanos a mantener presentes, Señor, los frutos del Espíritu y por medio del mismo, Señor, poder renovar en nuestros corazones, Señor, el carácter de Cristo y de esta manera poder glorificarte, Señor. Porque de esa manera podemos hallar paz, de esa manera podemos estar tranquilos, Señor, entendiendo, Señor, que donde quiera que vayamos, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Porque tus planes son mejores que los nuestros. Y agradecemos profundamente, Señor, porque podemos gozarnos en ellas. Gracias, Padre amado. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.